Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de libros históricos. Ahora estamos en la clase número 10, ¿verdad? Y vamos a resolver el laboratorio número 10 que corresponde al primer libro de crónicas. Ahora yo sé que este libro de crónicas no es un libro como muy conocido y del cual nosotros podamos decir que lo leemos constantemente. Lejos, muy lejos de eso. Crónicas es uno de los libros que se evita leer, ¿verdad? Dado de que allí hay muchos nombres, historias, podríamos decirle así, que a veces no le damos como mucha importancia. ¿Por qué? Vamos a ver algunos detalles importantes del primer libro de Crónicas. Y uno de ellos dice que acá se relatan algunas repeticiones de lo que está en los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Aunque dice que aquí hay algunos excelentes y útiles historias que no encontramos en otro lugar. Pero sí se repite, ¿verdad? Algunos capítulos que, como dice aquí, están en Samuel y en el libro de los Reyes, ¿verdad? En el 1 y el 2, igual en Samuel. Entonces dice que el primer libro de Crónicas narra el origen del pueblo judío a partir de Adán y luego da cuenta del reino de David. Esto es lo que esencialmente nosotros estaremos viendo en el primer libro de Crónicas. Como les repito, o sea, son libros no muy leídos, pero que sí contienen historia, ¿verdad? Porque también hay detalles que no se mencionan en los otros libros. Y dice que es conocido también que hay como mucha afinidad con Esdras y Nehemías. Dice que por su afinidad de estilo y punto de vista, estos libros son llamados paralipómenos, que quiere decir de que cosas omitidas significa justo esa palabra. Y en la versión griega, Vulgata y algunas versiones católicas, porque los traductores creían erróneamente que el propósito del autor había sido señalar las cosas omitidas en los libros de Samuel y en el libro de Reyes. Hay los dos libros de Crónicas, dice que presentan la misma historia y terminan en el mismo punto, es decir que sí tienen mucha similitud, pero hay cosas que los distinguen también. Dice que son una recapitulación de todo lo que ya ha sucedido y dando prominencia especial a los reinos de David, Salomón y a los reyes posteriores de Judá. A eso se refiere. En cuanto al autor, no tenemos que ni la primera ni la segunda, ni el primer ni el segundo libro de Crónicas ha sido asignado a alguien, ¿verdad? Pero la tradición judía dice que se inclina fuertemente con Esdras el sacerdote, y eso lo podemos ver en Esdras 7 del 1 al 6. Dice que a él se le conoce como el cronista. Es muy probable que estos registros fueran hechos alrededor del 450 al 430 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. El registro genealógico es en primero de Crónicas del capítulo 1 al 9, apoya esas fechas, y el Nuevo Testamento sabemos que no cita ninguno de estos libros. Y otra cosa importante es que ustedes ahí en su separata tienen un cuadrito, ¿verdad? Con los temas, como un resumen del contenido del primer libro de Crónicas, donde se habla del capítulo 1 al 7, se habla al 9, perdón, se hablan de genealogías y ahí están los nombres, y luego se habla acerca de David. En el capítulo 1 dice que aquí el origen de la nación judía se remonta al primer hombre que Dios creó. Estamos hablando de Adán, por eso se mencionaba que comienza con Adán y terminan con David. Luego en el capítulo 2 se habla de genealogía, capítulo 3, capítulo 4, dice acá que hay alguien importante mencionado y es Jabes. Hay una oración de Jabes, incluso hay un libro escrito, vea, que se llama así, la oración de Jabes, donde en resumen, ¿verdad? Él pide ensanchar nuestro territorio. Eso es lo que le pide Jabes a Dios. Y definitivamente que Jabes fue una persona importante, ya que se encuentra registrada en la Biblia, aunque sea en el primer libro de Crónicas, ¿verdad? Porque la Biblia es 100% inspirada por Dios.
Dice que Jabes oró por 4 cosas y acá se menciona. 1, las bendiciones espirituales, que son las mejores, que ensanche su territorio, que la mano de Dios estuviera con él y que le guardara del mal. Yo creo que es una oración muy similar a la que cada uno de nosotros puede hacer. Pero Jabes fue una persona muy destacada, poco mencionada en la Biblia como vemos acá, pero sí que su oración tuvo trascendencia hasta el día de hoy. Luego en el capítulo 5 seguimos hablando de genealogías, en el capítulo 6 también, en el capítulo 7, capítulo 8, en el capítulo 9 se menciona un detalle importante que dice que este capítulo tiene un fin, que es el de registrar todas las genealogías, es decir, dirigir a los judíos cuando volvieran del cautiverio con quién unirse y a dónde residir. Significa que aquí hay bastante información de lugares también. Y luego tenemos en el capítulo 10, se narra la muerte de Saúl y se habla un poco acerca de la ruina de Saúl, donde dice que se pueden aprender varias cosas. Una de ellas es que el pecado de los pecadores ciertamente los alcanzará tarde o temprano. Eso es así. Definitivamente a veces nosotros pensamos que hay muchas personas malas que no son castigadas, por así decirlo, porque a veces nosotros esperamos eso, que el malo sea castigado, pero Dios tiene su tiempo, tiene su momento. Entonces, eso sí iba a pasar. Luego dice que Saúl murió por su transgresión. La grandeza de ningún hombre puede exceptuarlo de los juicios de Dios, por muy arriba que creamos estar. Para Dios todos somos iguales y todos, si hemos pecado, tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado. Y tiene una desobediencia, Saúl, ¿verdad? Que es homicida. Saúl murió, dice, por no guardar la palabra del Señor. Que seamos librados de la incredulidad, impaciencia y desesperación. Esperando en el Señor obtendremos un reino inconmovible. Definitivamente que sí. Saúl era un ser humano también, ¿verdad? Que la gente había puesto como rey. Pero sabemos que se equivocó, hizo cosas que no le agradaban a Dios y por eso fue desechado del reino. Luego en el capítulo 11 seguimos hablando de David. En los versículos del 10 al 47 dice que David reconoció que su éxito era de los valientes que estaban con él, que no era, perdón, de los valientes que estaban con él, sino del poderoso Dios cuya existencia y cuya presencia es todo y en todo. Entonces él sabía que no era por sus fuerzas humanas y no era por el ejército que pudiera estar con él. David sabía que todo venía de parte de Dios. En el versículo 12 dice que aquí hay una cuenta de los que vinieron y actuaron como sus amigos cuando David era perseguido. Ustedes se recuerdan que David tuvo un ejército antes de que él llegara a ser el rey de Israel. Y luego en el 13 habla aquí del castigo que le fue dado a Usa. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Dice, el castigo de Usa nos enseña a no atrevernos a jugar con Dios cuando nos acerquemos a Él. Acuérdense lo del arca del pacto, que él la tocó, ¿vea? Y estaba prohibida tocarle por otras personas que no fueran los sacerdotes. Luego tenemos en el capítulo 14, algunas victorias de David y donde se hace un recuento. Dice, 1, el establecimiento del reino. 2, el desarrollo de la familia de David. Y 3, la derrota de sus enemigos. Dice que esto se puede encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 5. Luego nos vamos al capítulo 15. Y luego el 16 dice, los versículos del 37 al 43, se habla de Asaf. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que ya se ha mencionado ese nombre, si ustedes ya han escuchado ese nombre, o sea, decir Asaf me suena, no sé, algo. Pero Asaf fue una de las personas importantes para David, ya que dice que él y sus hermanos ministraban continuamente con cánticos de alabanza ante el arca que estaba en Jerusalén. O sea, que si nosotros ya escuchamos de él escuchaba a Dios definitivamente para poder alabarlo, para poder exaltarlo. De alguna forma, este hombre y sus hermanos, como dice acá, fueron los que tuvieron a cargo durante algún tiempo, ¿verdad?, lo que es la alabanza.
En el capítulo 17 se habla de los propósitos de David, las bondades y las promesas, y dice que esto mismo lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7. El capítulo 18 se habla de las victorias de David, y dice que este mismo capítulo es 2 de Samuel 8. Luego tenemos el capítulo 19 con las guerras de David, y dice que aquí se repite el capítulo 10, es 2 de Samuel, capítulo 19, que es el que estamos viendo, es 2 de Samuel, capítulo 10. Es muy similar, y quizás deberíamos de tomarnos el tiempo, no con todos, pero al menos comparar, ¿verdad?, lo que dice en Samuel con lo que dice en el libro de Crónicas, y muy probablemente hayan frases y justamente versículos exactos a lo que aquí estamos viendo. Luego tenemos el capítulo 20, que sigue hablando de las guerras de David. El 21, donde David censa al pueblo. Dice acá, en el resumen que nosotros tenemos acá por capítulo, dice: no se menciona en este libro el pecado de David en el caso de Urías, ni las tribulaciones que lo siguieron. Ellas no tenían una conexión necesaria con los temas aquí registrados. Pero se relata este pecado de David al censar al pueblo. En la expresión efectuada por ese pecado hubo un anuncio del lugar donde se edificaría el templo. Dios no le pidió a David censar al pueblo, pero él lo hizo. Luego tenemos aquí el capítulo 22, donde se habla, dice acá, en ocasión del juicio terrible afligido a Israel por el pecado de David, Dios señaló dónde quería que se edificara el templo, por lo cual David se entusiasmó haciendo preparativos para la gran obra. David no iba a edificar, pero iba a hacer todo lo que pudiera. Hizo abundantes preparativos antes de morir. Dios le había dicho a David que no iba a ser él quien iba a edificar el templo. Acuérdense que antes, ¿verdad?, la alabanza y todas esas cosas se hacían en el tabernáculo. No había un templo justo, paredes, un lugar específico, físico, no existía. Entonces, David dijo que él iba a hacerlo, pero Dios le dijo a David que él no podía hacerlo, sino que sería Salomón, su hijo, quien podría edificar el templo. Dice que David da a Salomón la razón por la cual él deberá edificar el templo, porque Dios lo nombró a él. Así fue. En el capítulo 23 se habla un poco acerca de que de la edificación del templo, donde David establece el método para el servicio del templo y ordena a sus oficiales. Aunque David no construyó el templo, pero sí él dedicó mucho tiempo a poder dar a conocer a los demás cómo debería de ser el templo y qué es lo que deberían hacer en el templo. En el capítulo 24 se habla de las divisiones de los sacerdotes y levitas. Dice, cuando cada uno conoce y mantiene su lugar y trabajo, mientras más sea, mejor es. En el cuerpo místico de Cristo, cada miembro tiene su función para provecho de todos. Cristo es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, al cual están sujetos todos los creyentes hechos sacerdotes. Definitivamente que así es, ¿verdad? En Primera de Pedro nos dice en el 2:9, ¿verdad?, de que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio. Ahora, vea, antes, vea, se hacían los sacerdotes físicamente, hacían todo sacrificio y todo lo demás. Ahora nuestros tiempos han cambiado, y bendito sea Dios por eso, porque no tenemos que hacer mayor sacrificio más que un verdadero corazón arrepentido delante de Dios, y para que nos perdone de todos nuestros pecados y cambiar nuestro estilo de vida por un estilo de adoración a Dios. Luego tenemos el capítulo 25, donde habla que los cantores y los músicos de David, donde él organizó a los que fueron nombrados para cantores y músicos del templo. Él estaba súper entusiasmado. David amaba querer estar en ese templo, y él planeó lo de la alabanza desde un principio. David se le llama el dulce cantor de Israel también. No sé si ustedes recuerdan eso, pero es importante que ustedes se vean todo lo que hizo David, ¿verdad?, para poder hacer que el templo fuera edificado de la forma correcta y todos tuvieran el sentido y la forma correcta del templo.
Luego en el capítulo 26 se habla acerca de los oficios de los levitas y de las personas de porteros, tesoreros del templo y todo eso. Luego también tenemos en el capítulo 27, en los versículos del 16 al 34, podemos encontrar que dice que los oficiales de la corte o los administradores de la fortuna del rey tenían a su cargo la supervisión y el cuidado de la labranza, los viñedos, las manadas y los rebaños del rey, cosas que constituían la riqueza de los reyes orientales. Dice acá, gran parte de la sabiduría de los principales se aprecia en la elección de su gabinete y las personas corrientes la demuestran en la elección de sus consejeros. Aunque David tenía todo esto, prefería la palabra de Dios a todos. Nuestros testimonios son nuestro deleite y mis consejeros. Eso fue lo que David decía. ¿Verdad? Yo puedo deleitarme en eso, en que el testimonio de todos, ¿verdad? Y los consejeros que yo tengo en eso. O sea, David, como le digo, se encargó de preparar casi todo, casi todo, ¿verdad? Para poder edificar el templo. Él le explicó qué era lo que él quería, ¿verdad? Qué era lo que Dios también había revelado de alguna manera. Pero David no lo edificó, pero sí el deseo profundo de hacerlo lo tenía. Luego vemos en el capítulo 28, donde dice que se habla de la última enfermedad de David. Dice que habían sumos sacerdotes ahí y levitas. Y David habló de su propósito de edificar un templo para Dios y que Dios había desautorizado ese propósito, a lo que hemos estado hablando. Les habló de los bondadosos propósitos de Dios acerca de Salomón. David les encargó, vea esto, que se aferraran constantemente a Dios y a su deber. David sabía que se había equivocado, pero Dios no iba a permitir, ¿verdad?, que las consecuencias no fueran sobre la vida de David. David había hecho muchas cosas que estaban en contra de lo que Dios quería, pero aún así David era conforme al corazón de Jehová y Dios hizo todo lo que pudo hasta el momento en que David debía de morir. Y lastimosamente, como le digo yo, o sea, para mí hubiera sido como súper genial, por así decirlo, que David hubiera construido el templo, ya que él lo pensó, ya que él sabía qué es lo que quería en cada cosa. Pero bueno, los planes de Dios son diferentes y Dios sabía que Salomón lo podía hacer. Luego, en el capítulo 29, que es el último que nosotros tenemos acá del libro de Crónicas, dice que en los versículos del 1 al 9, David ofrendó no por obligación ni por exhibirse, sino porque había puesto su afecto, en la casa de Dios y pensaba que nunca haría bastante para fomentar esa buena obra. Yo creo que todos podemos participar también de esa forma en actividades que nosotros podemos tener en el templo, en el apoyo que podemos hacerlo para nuestro templo. De verdad que es súper importante sentirnos parte de. O sea, David, a pesar de que no lo vio, él se sentía parte de. Así que nosotros tenemos como hijos de Dios, que qué bendición que tenemos ahora un templo, ¿verdad? Un templo físico en el cual nosotros podemos cuidar y aportar de alguna manera con nuestros diezmos, nuestras ofrendas o de alguna otra forma que ustedes quieran hacerlo para que todo se haga de la mejor manera y otras personas conozcan de Dios. Gracias a todos por su atención. Hemos llegado acá a ver rápidamente lo que es el primer libro de Crónicas, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, tratemos de leer al menos unos 5 capítulos. No todos, porque son 29, pero sí algunos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.